De inmediato les presento a Mario Seoane. Él va a hablar sobre la deuda agraria entre lo social, lo popular y lo jurídico. Mario es abogado egresado de la Universidad de Lima, ejerce la abogacía en el área corporativa, se ha desempeñado como consultor en la OIT, donde se dedicó a realizar investigaciones sobre políticas legislativas a favor de las personas con discapacidad y como docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. En su actividad como consultor de la OIT participó en importantes proyectos internacionales desarrollados en Brasil, Bolivia, Colombia, México y Uruguay, y dictó una serie de conferencias sobre esta temática. Ha publicado el libro Personas Jurídicas, Principios Generales y su regulación en la legislación peruana, así como una serie de artículos en revistas jurídicas nacionales y extranjeras. Dentro de sus actividades profesionales está dedicado a la asesoría e investigación en temas de la deuda agraria, lo cual ha enriquecido con investigaciones sobre aspectos históricos y jurídicos sobre la reforma que se han plasmado en artículos publicados en revistas especializadas. Recientemente ha publicado el libro La deuda secreta del Perú, los bonos de la reforma agraria, así como dictado charlas en la Comisión Agraria del Congreso de la República en el marco de la discusión de los proyectos de ley sobre la materia. Mario Seoane es quien va a exponer entonces sobre la deuda agraria entre lo social, lo popular y lo jurídico. Señor decano del Colegio de Abogados de Lima, distinguidos expositores, señoras, señores, buenos días. Para el tema que voy a desarrollar, quiero empezar utilizando como centro de análisis la realidad que vemos los abogados que tenemos que litigar en los procesos judiciales de bonos de la reforma agraria. Porque a partir de esa realidad en la cual conocemos qué es lo que dice el Estado realmente sobre el tema, es que quiero finalmente establecer una estrategia de qué es lo que se debería hacer para lograr finalmente la reivindicación y el reconocimiento de esta deuda. Y el Estado tiene una visión doble sobre el tema. Periodísticamente, cuando le preguntan a los ministros, a las autoridades sobre el tema, dicen, bueno, sí, pero efectivamente pasa esto. Pero cuando el Estado interviene en un proceso judicial de cobro de justiprecio, de cobro de bonos de la reforma agraria, dice otras cosas que creo necesario plantear en este escenario. Por ejemplo, el Estado dice que la deuda, por ejemplo, que ya ha sido cancelada, ¿no? Porque ya ellos en su momento hicieron las transferencias al Banco Agrario y como consecuencia de ello la obligación ya está extinguida. Bueno, eso es definitivamente falso por una serie de razones. En primer lugar, porque cuando se trata de tenedores de bonos que reclaman, que presentan una demanda de cobro, la sola tendencia de los bonos y los cupones correspondientes demuestra que esa deuda no ha sido cancelada. Por otro lado, la sola transferencia de recursos que el Estado pudo haber hecho en algún momento para cancelar esta deuda, esa sola transferencia de recursos, y aquí Alfredo Ariancén de la EPRA, que tiene una anécdota interesante sobre el tema, puede dar fe de ello, la sola transferencia no constituye una cancelación efectiva de la deuda. Por otro lado, en mis investigaciones encontré que había una proyección de pagos del Estado de bonos de la reforma agraria del 70 hasta el 2005. Y el otro tema es que los pagos que hacían de los bonos se hacían a través del Banco Agrario. Y el Banco Agrario dejó de funcionar hasta el año 94. Entonces, si la única forma en que se pagaban estos bonos era a través del Banco Agrario, es imposible, ¿no?, que después del 94 se hayan hecho pagos porque no había ente financiero que los pueda realizar. Entonces, esta alegación de pago que el Estado normalmente hace en los procesos judiciales no tiene ningún valor. Y es importante que veamos cuáles son las probables estrategias de defensa frente a esa alegación. El otro punto que el Estado argumenta, y es el punto creo que más grave de todo, es que, como nosotros sabemos, el Tribunal Constitucional dictó en el año 2001 una emblemática sentencia donde reconoce el pago actualizado de los derechos de forfetorios, de los bonos de la reforma agraria y todos los derechos de esta reforma. El acto siguiente de esta sentencia fue un decreto supremo del gobierno, aceptando el mandato de la sentencia a pagar a valor de mercado.
Hay una sentencia del tribunal y hay un decreto supremo del gobierno donde acepta el mandato de esa sentencia. Perfecto. Pero ¿qué ocurre en los procesos judiciales? En los procesos judiciales, normalmente, los procuradores, que son los abogados del Estado, incurren en una práctica irregular. Los procuradores niegan la eficacia de la sentencia del TC, diciendo que esta no puede ser aplicable porque no se puede aplicar en forma retroactiva. Y dicen que la aplicación de la sentencia es inviable. Y yo considero una práctica irregular porque el presidente de la República, a través de un acto de gobierno, que es un decreto supremo, acepta el mandato de la sentencia. Sin embargo, el abogado del Estado se da el lujo de desautorizar a la máxima autoridad del país. Entonces, esta es una práctica irregular que yo no la vinculo necesariamente con el ejercicio del derecho de defensa, que considero que los procuradores están en la obligación, al defender al Estado, en cumplir con la ley y cumplir con las sentencias del Tribunal Constitucional. Entonces, la Corte Suprema en este caso preciso estableció una interpretación correcta, diciendo que no se habla de aplicación retroactiva, porque la deuda agraria nunca fue pagada. Entonces, si nunca fue pagada, debe aplicarse la sentencia al momento en que esta deuda se mantiene todavía vigente. Entonces, esta fue la interpretación que la Corte Suprema estableció sobre la alegación de no aplicación retroactiva o de la sentencia de TC. El otro punto tiene que ver con la alegación de prescripción de los bonos agrarios. Ya nosotros sabemos más o menos lo que ocurrió el año pasado, que hubo una serie de cartas notariales dirigidas al Ministerio de Economía, alegando el tema de la prescripción, la interrupción del plazo de prescripción. Hay varias situaciones, ¿no? Porque hay personas a quienes no se le entregaron bonos, sino de repente hace 3 o 4 años, que ha ocurrido en la realidad. Esas personas recién han podido plantear una demanda, entonces en ese caso el plazo de prescripción estaba suspendido. Los que tenían bonos y a raíz de la sentencia del TC tenían la posibilidad de plantear una demanda de actualización, podían presentar una carta notarial para interrumpir el plazo, o presentando una demanda también interrumpían el plazo. Pero también de repente hay personas que no han presentado ninguna carta o no han presentado ninguna demanda. Entonces, en esos casos hay que considerar que el gobierno anterior, cuando estuvo en el Ministerio de Economía el ministro Ismael Benavides, que anunció públicamente un proyecto de bonos que nunca se llegó a presentar, se cuidó mucho de oficializar la posición del gobierno respecto a los bonos. Y en la memoria sectorial del Ministerio de Economía del año 2006-2011, hizo una declaración sobre el tema de los bonos de la reforma agraria, que a mi entender implica la renuncia del deudor, que es el Estado, al plazo de prescripción. Entonces, los que no hayan presentado una carta o no hayan hecho una demanda pueden acogerse a las últimas declaraciones que hizo el gobierno anterior en la memoria sectorial, ¿no? Para determinar y poder ampararse en eso para tener por interrumpido el plazo de prescripción. Entonces, frente a esta situación en la cual el Estado sucesivamente manifiesta una voluntad de incumplimiento de la deuda, ¿qué hacer? El año pasado se intentó la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso, que finalmente no fue aprobado en primera votación, pero el tema quedó ahí, y con Ramón Remolina, con Rafael Trujillo, que estuvimos haciendo un seguimiento de este proceso legislativo, nos preguntábamos siempre qué cosas podíamos hacer, ¿no? Porque al final, si el Congreso aprobaba una ley, se podía decir que era pues iniciativa de gasto, entonces al final nunca se lograba nada. Entonces encontramos una salida en la posibilidad de solicitarle
al Tribunal Constitucional la ejecución de la sentencia del 2001. Porque en un proceso general, cuando termina el proceso y se dice una sentencia y dice que una persona es la que tiene el derecho, ¿no?, hay posteriormente una etapa de ejecución de sentencia. Y en esa ejecución ya se aplican medidas coercitivas para garantizar que la persona que ganó en el proceso se le reconozca el derecho. Entonces, encontramos un precedente importante del Tribunal Constitucional que ha determinado hace un año más o menos, en el caso de la Federación de Docentes Universitarios. El tribunal ordenó al Estado peruano al cumplimiento del fallo y ordenó al Estado peruano al cumplimiento de la deuda que el Estado peruano tenía con los docentes universitarios, que durante mucho tiempo habían solicitado la homologación de sus remuneraciones. Entonces, en este caso el tribunal esgrimió un criterio interesante al decir que, bueno, que para efectos de la homologación uno no tiene que hacerle un juicio al Estado para lograr finalmente el objetivo o que se le reconozca el derecho. El tribunal estableció que la homologación debe ser automática, o sea, el Estado, sin necesidad de ningún requerimiento judicial, debe proceder a la homologación de las remuneraciones de los magistrados. Entonces, con esos criterios, en el mes de octubre del año pasado, y con el apoyo del Colegio de Ingenieros, se presentó una solicitud de ejecución de sentencia al Tribunal Constitucional, en la cual se le dijo: ustedes, en el caso anterior, han planteado que la homologación de las remuneraciones de los magistrados debe ser automática y que es un derecho. Nosotros, en el caso de los bonos de la reforma agraria, planteamos la actualización en forma automática porque es un derecho que no requiere de ir previamente a un juicio para que se reconozca. Homologación es equiparada a actualización. Entonces, solicitamos al tribunal en esta oportunidad un pronunciamiento y una orden directa al Estado peruano para que cumpla en ejecución de sentencia con el reconocimiento y el pago de la deuda. Este pedido de ejecución, como digo, se presentó en el mes de octubre del año pasado y esperamos un pronunciamiento final del tribunal en los próximos meses, para que un pronunciamiento favorable, porque se trata de una ejecución de sentencia, o sea, no estamos demandando otra cosa, no, que se ejecute la sentencia del 2001. Finalmente, quiero agradecer al decano del Colegio de Abogados por la iniciativa y el apoyo que nos ha brindado para poder organizar este evento. Y considero que finalmente, ¿qué esperamos? O sea, ¿qué esperamos que se logren en todos estos eventos que se van a realizar en diferentes ciudades del país? Estamos ahora con el evento de Lima, la próxima semana estamos en el evento de Cusco con el mismo tema, próximamente en Arequipa, Chiclayo, Piura, y lo que buscamos es por un lado, una sensibilización del tema, que sea un tema conocido, y lograr pues que finalmente el Estado peruano, a través de las acciones que estamos realizando, a través de las acciones que se realizan ante el tribunal, pueda finalmente reconocer esta deuda. Esta deuda, que no es una deuda cualquiera, es una deuda que proviene de una expropiación, porque muchas veces nuestros gobernantes son escrupulosos cumplidores de la deuda externa y dejados y desentendidos con el cumplimiento de la deuda interna. Entonces, la idea fundamental es que los peruanos tenemos el derecho de que estas obligaciones sean cumplidas por nosotros, porque se han dado circunstancias en que se ha preferido a acreedores extranjeros para cumplimiento de obligaciones con ellos, a quienes incluso se les ha pagado en efectivo derechos y profesores de la reforma agraria, y nosotros los peruanos hemos estado discriminados. Entonces es una suerte de discriminación que creo que debe terminar, porque debemos todos nosotros dar un mensaje final de que la propiedad en el Perú se debe respetar, y en esa causa estamos todos juntos. Muchas gracias.